Hola, muy buenas. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables del Departamento de Informática Administrativa. Estamos cursando la clase de base de datos 2 y hoy les vamos a hablar sobre Navicat. Como una pequeña introducción, sabemos que Navicat es un administrador gráfico que simplifica la gestión y desarrollo de bases de datos para sistemas como MySQL, MariaDB, SQL Server, Oracle, PostgreSQL y SQLite. Esto nos ofrece una interfaz intuitiva que facilita la creación, gestión y mantenimiento de bases de datos, además de funciones avanzadas como generación de informes, migración de datos y sincronización de bases de datos, mejorando así la productividad de los administradores y desarrolladores. Como objetivos específicos tenemos documentar la historia de Navicat desde sus inicios hasta sus versiones más recientes, describir a detalle las funcionalidades de Navicat como la sincronización de bases de datos, programación de tareas automáticas y generación de informes. Detallar las certificaciones oficiales disponibles para Navicat, incluyendo sus requisitos y beneficios para los profesionales de bases de datos, y también especificar los requisitos técnicos de instalación de Navicat, como las configuraciones mínimas de hardware y software. Muy buen día, mi nombre es Emily Espinal y les vengo a hablar sobre la historia de Navicat. Navicat es un software de gestión de base de datos desarrollado por Premium Soft Cybertech Ltd, que es una empresa fundada en el año 2001 con sede en Hong Kong. La compañía se especializa en crear soluciones para la administración de base de datos. La primera versión de Navicat fue lanzada en el año 2001. Originalmente, esta herramienta estaba diseñada exclusivamente para la gestión de base de datos MySQL, proporcionando una interfaz gráfica de usuario GUI que simplifica la administración de estas bases de datos. A medida que crecía la popularidad de Navicat, la herramienta se expandió para soportar otros sistemas de gestión de base de datos. En el año 2005, Navicat fue lanzado como soporte para PostgreSQL y en el año 2006 para Oracle. Posteriormente, la herramienta también añadió popularidad y compatibilidad con SQLite, SQL Server, MariaDB y MongoDB. Navicat está disponible en diversas ediciones, destacando Navicat Premium, que permite a los usuarios gestionar múltiples tipos de base de datos desde una sola aplicación. También existen versiones específicas para cada tipo de base de datos, adaptadas a las necesidades de los usuarios que trabajan exclusivamente con una sola base de datos. Navicat también está disponible para las plataformas Windows, Mac iOS y Linux, lo que lo hace accesible para una amplia gama de usuarios. A lo largo de los años, Navicat ha recibido numerosos premios y reconocimientos en la industria de la tecnología de base de datos. Es ampliamente utilizado por desarrolladores, administradores de base de datos y profesionales de TI en todo el mundo debido a su facilidad de uso y su conjunto robusto de características. La herramienta se ha convertido en una de las favoritas para aquellos que necesitan gestionar bases de datos de manera eficiente y efectiva. Yo les voy a hablar sobre las versiones de Navicat. En primer lugar, tenemos Navicat Premium, que es una herramienta de desarrollo de base de datos que le permite conectarse simultáneamente a base de datos MySQL, Redis, MariaDB, MongoDB, SQL Server, Oracle, PostgreSQL y SQLite desde una sola aplicación, compatible con base de datos club como Amazon RDS, Amazon Aurora, Amazon LX Cache, Microsoft Azure, Oracle Cloud, Google Cloud, MongoDB Atlas y Redis Enterprise. También tenemos Navicat para MySQL, que es la solución ideal para la administración y el desarrollo de MySQL y MariaDB. Una sola aplicación que te permitirá conectar
soporte a base de datos MySQL y MariaDB simultáneamente, compatible con base de datos cloud como Amazon RDS, Amazon Aurora o Oracle Cloud. También tenemos Navicar Redis, que es una interfaz visual y de fácil acceso para visualizar y optimizar los datos de Redis. Proporciona un sólido conjunto de características para simplificar las tareas rutinarias de administración, mucho más fácil y eficientes, comprobándolo con un uso exclusivo de comandos de texto. También tenemos Navicat Postergable SQL, que es una herramienta gráfica fácil de usar para el desarrollo de base de datos Postergable SQL, desde la creación de consultas SQL sencilla hasta el desarrollo de base de datos compleja. Está diseñado para dar cabida a una amplia gama de usuarios, desde principiantes Postergable SQL hasta desarrolladores con una gran experiencia. También tenemos Navicat para MongoDB, que es una interfaz gráfica de usuario GUI altamente efectiva para la gestión y administración y desarrollo de la base de datos de MongoDB, conectándose a servidores locales o remotos de MongoDB, funcionalidades notables para administrar, monitorear, consultar y visualizar sus datos. También tenemos Navicat para MariaDB, que es un entorno natativo para la gestión y el desarrollo de base de datos de MariaDB, conectándose a servidores locales o remotos de MariaDB y compatible con Amazon RDS. Navicat para MariaDB, que admite la mayoría de las funcionalidades adicionales como las nuevas máquinas de almacenamiento, microsegundos, columnas virtuales y más. También tenemos Navicat para SQL Server, que le ofrece un enfoque totalmente gráfico para la administración y desarrollo de la base de datos, rápido y fácil a la hora de crear, editar, eliminar todos los objetos de la base de datos. También tenemos Navicat Oracle, que mejora la eficiencia y la productividad de los desarrolladores y administradores de Oracle en un ambiente de trabajo más eficiente. Optimiza el desarrollo de Oracle, crea y organiza y accede a información de forma rápida y segura. Y por último tenemos Navicat para SQLite, que es una potente y completa interfaz gráfica de usuarios de SQL que proporciona un conjunto completo de funciones para la gestión y el desarrollo de su base de datos, optimizando el flujo de trabajo y la productividad de SQLite. Este podrá crear, organizar, acceder y compartir información de forma rápida y segura. Funcionalidades. Diseñador de objetos. Esta es una funcionalidad muy útil para quienes buscan construir bases de datos intrincadas con rapidez y de forma sencilla. Esta herramienta proporciona una interfaz gráfica con la que los usuarios pueden generar tablas, vistas y procedimientos, todo ello sin necesidad de tener conocimientos expertos de SQL. Modelo. Esta es una función para crear, modificar y manejar bases de datos visualmente. Gracias a su interfaz de arrastrar y soltar, es sencillo diseñar tablas, columnas, enlaces e índices. También sirve para generar secuencias de comandos SQL a partir de sus modelos o aplicar ingeniería inversa a sus bases de datos para formar una manifestación visible de su esquema. Transferencia de datos. Este es uno de los módulos más populares de Navicat. Con esta potente herramienta, los usuarios pueden cambiar data entre bases de datos independientemente de su formato o ubicación. Con transferencia de datos, puedes mover información de manera rápida y sin esfuerzo entre bases de datos locales y remotas. Características. Compatible con múltiples bases de datos. Navicat admite a los usuarios conectarse simultáneamente a múltiples bases de datos, incluyendo MySQL, MariaDB, MongoDB, SQL, entre otras. Esto significa que las personas pueden trabajar en diferentes bases de datos sin tener que cambiar constantemente entre varias herramientas. Diseño visual de la base de datos. El software
proporciona una interfaz gráfica intuitiva para el diseño de la base de datos. Los usuarios pueden crear y modificar tablas, campos y relaciones de forma visual, lo que facilita el proceso de diseño y mantenimiento de la base de datos. Edición SQL y depurador. Ofrece un potente conjunto de herramientas para editar SQL y así facilitar la creación y la edición rápida de consultas. Asimismo, incluye un depurador para que los usuarios puedan recorrer su código, localizar rápidamente los errores y repararlos. Requisitos de instalación. En Windows se podría utilizar un sistema operativo de Windows 7, Windows 8, Windows 10 y Windows 11, de 32 o de 64 bits. Un procesador Intel Pentium 4 o superior. Una memoria RAM de 2 GB, pero es recomendable utilizar una de 4 GB. El espacio que necesitaremos en disco duro será de 200 megas. Y una pantalla con una resolución de 1024 por 768 o superior. En Mac, el sistema operativo que utilizaríamos sería Mac 10.12 o superior. Un procesador Intel de 64 bits. Una memoria RAM de 2 GB e igualmente se recomienda utilizar una de 4 GB. El espacio que necesitaremos en disco serán 200 megas de espacio libre y una pantalla con una resolución de 1024 por 768 o superior. En Linux, las distribuciones soportadas son Ubuntu 16.04 o superior, Debian 9 o superior, Fedora 29 o superior, ZenOS 7 o superior, un procesador Intel Pentium 4 o superior, una memoria RAM de 2 GB, pero también se recomienda utilizar una de 4 GB. El espacio que necesitaremos en disco duro será de 200 megas de espacio libre y una pantalla con una resolución de 1024 por 768 o superior. Costos de Navic. Tenemos a Navicat Premium, que permite a los usuarios gestionar múltiples tipos de base de datos desde una sola aplicación. Cuenta con una licencia perpetua individual de $1,299 y una comercial de $1,599. Cuenta con una suscripción anual individual de $399 y una comercial de $499. Navicat para MySQL es una herramienta de gestión específica para bases de datos MySQL. Tiene una licencia perpetua individual de $199 y una comercial de $299. Una suscripción anual individual de $79 y una comercial de $99 por año. Navicat para PostgreSQL es una herramienta de gestión específica para la base de datos. Y está Navicat para SQL Server, que es una herramienta de gestión específica para bases de datos SQL Server. Estas dos tienen en común que cuentan con una licencia perpetua individual de $199 y una comercial de aproximadamente $299 y una suscripción anual individual de $79 y una comercial de $99 por año. Hola compañeros, mi nombre es Edison Noel Sánchez. Yo les vengo a hablar sobre las certificaciones disponibles de Navicat. Tenemos que Navicat es una poderosa herramienta de administración de base de datos, ¿no? Estas certificaciones están diseñadas para diferentes niveles de habilidad, desde principiantes hasta expertos. Veamos a detalle, empezamos con Certified Navicat Associate o CNA. Esta certificación está pensada para usuarios nuevos de Navicat. Si eres nuevo en el uso de esta herramienta, la CNA te proporcionará una base sólida, cubriendo los conceptos básicos y las funciones fundamentales de Navicat. Entre los temas se incluyen las operaciones básicas de administración de base de datos. Para optar a esta certificación solo necesitas un conocimiento básico de base de datos y alguna experiencia con Navicat. El examen dura aproximadamente 60 minutos y evalúa tu comprensión de las características y funciones básicas de la herramienta.
La siguiente certificación sería Certified Navicat Professional o CNP. Está destinada a usuarios más avanzados que desean demostrar su dominio profundo en las características avanzadas de Navicat. Esta certificación cubre temas como la migración de datos, la sincronización de bases de datos y el uso avanzado de las herramientas de Navicat. Para este nivel se requiere una experiencia previa con Navicat y una comprensión sólida de las bases de datos relacionales. El examen tiene una duración de 90 minutos e incluye preguntas sobre técnicas de optimización y gestión avanzada de bases de datos. Finalmente tenemos la certificación más avanzada, la Certified Navicat Expert o CNE. Esta certificación está diseñada para expertos que utilizan Navicat en entornos complejos y buscan optimizar al máximo el rendimiento y la eficiencia de sus bases de datos. Los candidatos a esta certificación necesitan tener una experiencia avanzada y extensa con Navicat, además de una comprensión profunda de la arquitectura y el diseño de bases de datos. El examen es más largo de todos, con una duración de 120 minutos, y abarca temas muy avanzados, incluyendo casos de uso específicos donde se deben demostrar tanto con conocimiento teórico como habilidades prácticas. Gracias. En conclusión, tenemos que Navicat ha revelado que este software es una herramienta robusta y versátil para la administración de base de datos. A lo largo de la historia, Navicat ha evolucionado significativamente desde su creación, adaptándose a las necesidades cambiantes de los administradores de base de datos y ampliando su soporte a múltiples sistemas de gestión de base de datos. Entre sus características destacadas se encuentra que su interfaz es sumamente intuitiva, sus capacidades son avanzadas para la gestión y migración de datos y sus herramientas integradas para el diseño y la optimización de base de datos. Muchas gracias.